Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión del día, el día de hoy. Y bueno, esta sesión ha sido grabada previamente porque, bueno, nosotros tenemos clase el día viernes 15. Sin embargo, pues bueno, ese día es un día que el calendario escolar marca como suspensión y es por eso que la clase ha sido pregrabada. Pero bueno, ante esta situación, bueno, la clase anterior nos quedamos viendo el tema del pagaré en la cuestión de la ley de títulos y operaciones de crédito. Básicamente expliqué algunas cuestiones generales también que tenían que ver con un pagaré, con un documento de esta naturaleza, sobre todo el tema de los intereses, el lugar de expedición de pago, etcétera. Pero ahorita vamos a continuar viendo la regulación en materia de títulos de crédito y vamos a terminar obviamente con también la letra de cambio y otro más que tenemos que ahí, que es el cheque. Pero bueno, nos vamos a remitir directamente a la letra que en este caso se tiene aquí. Y bueno, entre otras cosas, es algo muy importante. El pagar en realidad, y lo definiré así, es un documento que de alguna manera genera una promesa de pago, por obviamente una prestación que se ha facultado a una persona y que éste voluntariamente se compromete a pagar durante un tiempo determinado. Entonces, por lo tanto, y como la clase o la sesión pasada vimos, debe de tener ciertos requisitos que están conformados en el artículo 170 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Y bueno, básicamente algunas cuestiones que si es que no se llenan en el documento, pues pueden sobreentenderse o deben de entenderse de cierta manera como lo pone el artículo 172, 173 y 174 del lugar de pago. Por esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma la propia ley prevé que a veces durante las suscripciones de los títulos de crédito, pues pueden existir omisiones. Y esas omisiones pues, solamente van a dar lugar a que el documento quede con algunos incompletos. Sin embargo, como yo les decía en la clase pasada, es muy importante que no se rellenen estos espacios. ¿Por qué? Porque si tú rellenas estos espacios, si firma alguien en blanco y con posterioridad el documento es llenado, esto puede dar lugar a un delito que hoy conocemos como falsificación de documentos privados. Entonces, trae muchas consecuencias el poder rellenar un documento con posterioridad al tema de la firma. Por eso es muy importante pues solamente que no se traten de rellenar. Es forzosamente necesario que se suscriban con todos los datos pertinentes. Si de alguna manera no se puso algún dato, la propia ley en estos artículos establece algunas subsanaciones que deben de tener para que pues, se evite el rellenado y de todas maneras no se nulifique la deuda y por el contrario, pueda exigirse el cobro de la deuda a aquella persona que no ha cumplido vía judicial. Ahora, en esta parte también habríamos que entender lo siguiente. Yo les había explicado en una sesión que de alguna manera los títulos de crédito pues iban a tener una perspectiva también más compleja, porque pues no es el único título de crédito, el que nosotros conocemos como, eh, como pagaré, sino que también podemos tener a lo que hoy conocemos como la letra de cambio, esta otra figura que nos permite de alguna forma el poder establecer otra regulación. Ahora, algo bien importante, que sí va a haber como que algunas diferencias entre el pagaré y la letra de cambio. Por ejemplo, en el caso de la letra de cambio, hay una regulación existente que de alguna forma impide que se haya dado ciertas prestaciones en comparación con el tema del pagaré. Pero bueno, para hablar a grandes rasgos de la letra de cambio, ¿en dónde es muy usada este título de crédito? Por ejemplo, cuando compramos automóviles, ¿no? Que esta es otra forma de poder utilizar los títulos de crédito. ¿Qué pasa con la letra de cambio? Pues obviamente vamos a tener una deuda, ¿no? Por ejemplo, yo voy a comprar un automóvil que vale 200,000 pesos, pero la persona no va a pagar todo completo, no va a pagar de inmediato el monto, sino que esto implicaría que de alguna forma pues tenga que establecerse una forma de pago o un método de pago.
Dentro de este método de pago, pues, ¿qué tenemos? Bueno, ahí vamos a tener lo siguiente. Esta persona, para poder pagar, y como el dinero no lo tiene completo en este momento de la celebración del título o de la compra del auto, lo que se puede hacer es, por ejemplo, la celebración de varias letras de cambio, es decir, se va a dividir esta deuda. Por ejemplo, si son 200,000 pesos y a lo mejor lo voy a pagar en 40 y tantos meses o un año, 2 años, dependiendo cómo vaya teniendo solvencia la persona, tiene que tomar una decisión de cuántas letras de cambio necesita, pues necesita crear. Porque a lo mejor podemos decir, bueno, yo quiero una letra de cambio mensual, entonces la letra de cambio mensual, pues ya va a tener a lo mejor, o tendrá que subdividirse la deuda, o dividirse la deuda entre todos los meses, que implicaría el pago completo pues, de esta prestación. En ese sentido, pues, ¿qué tenemos? ¿No? Es decir, ¿cómo voy a estar regulando esta situación? Bueno, tengo el primer fenómeno. Y en el primer fenómeno, lo que se va a dar es que a lo mejor, bueno, son 2 años, ¿no? Es decir, son 24 meses. Bueno, esos 200,000 pesos los tengo que dividir en 24 meses, que más o menos serían como unos 8,000 pesos, más o menos. Y por consiguiente, 8,500 pesos. Por consiguiente, ¿qué va a pasar? Bueno, yo cada mes tengo que estar pagando 8,500 pesos. Pero ¿qué sucede? La obligación va a subsistir, subsiste. ¿Por qué va a subsistir? Porque, entre otras cosas, esa obligación va a dejarse de cumplir hasta que literalmente se cubra el monto total de los 200,000 pesos más lo que se haya acordado. Ahora, aquí hay una reforma importante. ¿Por qué? Porque en el caso de la letra de cambio, ahorita veremos qué pasa en el caso de los intereses, que suena ahí también muy particular y que sí tiene cierta discordancia con el tema del pagaré, porque en el caso del pagaré, pues bueno, básicamente te dice, sí puedes cobrar intereses, no pasa nada, pero yo les había dicho, hay una regulación en el Código Penal que nos establece el delito de fraude de usura. En el caso de fraude de usura, pues no puedes cobrar intereses excesivos o intereses que sean mayor del doble de lo estipulado por el Banco de México. ¿Por qué? Porque eso implicaría que podríamos caer en un tipo de responsabilidad. En el caso de la letra de cambio se maneja diferente el tema de los intereses, pero ahorita lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, básicamente es esta explicación, es decir, tú divides a lo mejor un monto de una deuda y tú vas a ir pagando y cada letra se va estableciendo a cierto plazo y tú en esos plazos tendrás que ir pagando. Sin embargo, no cumples toda la obligación hasta que no pagues la totalidad de las letras. ¿Por qué? ¿Qué sucede? A lo mejor celebramos 24 letras, ¿no? Es decir, dividimos esos 200,000 en 24 letras, que son 2 años. Pero ¿qué es lo que sucede? A lo mejor tú pagas solamente el primer año y después el otro año ya no. Y a lo mejor podrás argumentar, es que ya lo pagué. No, porque todavía la obligación queda. Todavía la obligación se debe determinar por una simple y sencilla razón. No se ha cubierto el monto total en el cual fue originado toda la celebración de letras de cambio. Y aquí viene algo importante. Bueno, vamos a ir a las partes. Primero, te dice, primera sección que empieza a partir del artículo 76, ¿qué debe de contener la letra de cambio? Y tenemos la siguiente, la mención de ser letra de cambio inserta en el texto del documento. 2, la expresión del lugar, del día y del mes en que se suscribe. Esto es muy importante. Fíjense lo que dice, lugar, día, mes y año en que se suscribe. Por ejemplo, aquí yo lo estoy celebrando en Puebla, ¿no? Entonces, hoy, o tiene que estar ahí en el documento, la ciudad de Puebla como celebración, más el día, más el mes, más el año. Y luego dice, la orden incondicional del girado de pagar una suma determinada de dinero. El girado, aquí vienen las partes, y de hecho aquí por eso hice esta situación. Bueno, vamos a poner aquí. Como título vamos a poner esta fracción y vamos a poner partes en los títulos de crédito. Y vamos a tener aquí, vamos a celebrar 2, 1 y 2 para que no nos perdamos. En el caso del pagaré, y en el caso de la letra de cambio. En el pagaré existen 2 personas y en la letra de cambio también existen 2 personas. En el pagaré existe el acreedor y el deudor. En la letra de cambio existe el girador y el girado. Vamos a ver esta situación. En el caso del acreedor,
¿de acuerdo? Es, en términos muy coloquiales, quien tiene el derecho de cobrar la deuda. Y en el caso del deudor, quien tiene la obligación de pagar la deuda. Pasa exactamente lo mismo en el caso de la letra de cambio. Girado y girador. El girado tiene la obligación de pagar la deuda. Y en el caso del girador, no enfoca. Quien tiene el derecho de cobrar. Entonces, así están las partes, ¿de acuerdo? Así están las partes en el título de crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pagaré cambian. Esto es muy importante y esto no se vayan a confundir porque es muy, muy importante. Dependiendo del título de crédito, vamos a cambiar el nombre de las partes. ¿Por qué? Porque a pesar de que a lo mejor tengan el mismo objeto, cambian. Cambian, ¿por qué? Porque son títulos distintos. Por eso es que lo pongo de esta forma. Y bueno, aquí vamos a poner unos cuadros. Y básicamente así es como va a estar este documento que, entre otras cosas, pues genera que se vaya cambiando de nombre conforme vamos pasando a las diferentes definiciones de los títulos y los usos, que eso es muy importante. Partes, ya tenemos. Pagaré, letra de cambio, acreedor, deudor. Girador, girado. Y aquí están las definiciones para que no nos vayamos perdiendo al momento de ir contextualizando, que eso también tenemos que estarlo cuidando en cómo vamos a ir contextualizando estos dos fenómenos. Y me voy a ir aquí. Entonces, aquí tenemos la orden incondicional del girado de pagar. El girado es, obviamente, aquí como lo tenemos, quien tiene la obligación de pagar, él es el girado. El nombre del girado, ¿no? Obviamente, el nombre de quien se está obligando. El lugar y la época de pago, esto también es importante. Lugar y época, es decir, fecha. ¿Se va a pagar el documento en el domicilio del girador o se va a pagar el documento en el domicilio del girado, ¿no? Es decir, quien está obligado a pagar. Pero se tiene que estipular, o bien si se va a poner a lo mejor otra dirección, pero tiene que estipularse específicamente en dónde se va a pagar. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, ¿no? Esta situación que es básicamente el girador. Y la firma del girador o de la persona que suscriba su ruego o en su nombre. Entonces, esto es muy importante. Porque pues esto nos va a dar la primera parte, ¿no? de los requisitos mínimos que debe tener la letra de cambio. Ahora, vamos a ir a esta situación. ¿Qué es lo que va a pasar? Vean. En el caso de la letra de cambio, va a pasar exactamente que en el caso del pagaré, es decir, si se dan cuenta, la ley no nos está estipulando ningún tipo de formato, o sea, no hay un formato. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues obviamente lo puede suscribir cualquier, o mejor dicho, lo puede realizar, es decir, el título de crédito se puede realizar por cualquier persona, no se tiene que establecer única y exclusivamente un formato de papelería, aunque pues es lo más usado, ¿por qué? Porque ya el formato de papelería pues ya tiene todos los pasos, ¿no? Sin embargo, si quisiera hacerse de otra manera, porque el formato
no, pues no les gusta o no les agrada, lo pueden ustedes redactar y al final simplemente con que le pongan la leyenda letra de cambio es un título de crédito que vale por sí mismo. Entonces eso es algo muy, muy importante. Debe de tenerse en cuenta mucho esto porque pues no es necesario que lo compres. Tú lo puedes realizar, insertas, cumples con los requisitos que te estás poniendo el 76 de la ley de títulos y operaciones de crédito y el título vale por sí solo. Ahora, vean esta parte. Si la letra de cambio no contuviere la designación del lugar en que ha de pagarse, se tendrá como tal el domicilio del girado, ¿no? Es decir, aquel que debe, ¿no? Aquel que debe es el que tiene que, en ese domicilio es el que tiene, en el que se tiene que pagar. Y otra vez, la ley lo que va a hacer es, entre otras cosas, estarnos estipulando pues cómo es que tiene que pagarse, ¿no? Es decir, si te faltan datos de la letra de cambio, ¿por qué? Porque en la suscripción a lo mejor no se pusieron, porque tú no quisiste ponerlo, por X o Y razones que a lo mejor pueden generar que no se hayan cumplido con todo el llenado de los requisitos que te establece el 76, no importa, te dice aquí la ley. Si no pones lugar de pago, no te preocupes, se tiene que pagar en el domicilio del deudor o del girado, que es quien debe el dinero. En la letra de cambio se tendrá por no escrita cualquier estipulación de intereses o cláusula penal. Eso es algo muy importante, fíjense. Aquí es donde yo les decía la clase pasada, bueno, ahorita hace un ratito el tema de los intereses. Aquí, en la letra de cambio no hay intereses, por ejemplo. Entonces, eso es algo que lo distingue también del tema de los pagarés, ¿no? En el caso del pagaré, pues bueno, ahí qué pasa, ahí bueno, sí se establecen intereses, pero también ya son mínimos, no puedes cobrar más intereses de lo normal porque tienes la regulación del Código Penal. Pero en el caso de la letra de cambio, ¿qué pasa? Se prohíbe. Aquí en la letra de cambio sí se prohíbe por completo el estar pagando temas de intereses. Entonces ese es un gran cambio a comparación del pagaré. Aquí no vas a cobrar intereses, simplemente el monto completo se divide. Ahora, vean esta parte. La letra de cambio puede ser girada y te dice a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. Entonces vamos a ir por los más sencillos para que podamos entenderlo. Voy a borrar este documento y vamos a poner aquí. La letra de cambio puede ser girada. Dos puntos y tenemos lo siguiente. Tenemos esta parte, dice a día fijo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ponerlos todos para que vayamos uno por uno. Y bueno, lo que no quiero es leer el caso de la ley para que de alguna forma agilicemos la lectura. Vamos a decir, estas son las formas en que la letra de cambio puede girarse. Vamos a ponerle algunos espacios. Otro más. Ahora sí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a dividir o vamos a generar nuestro mapa, ¿no? Vamos a poner aquí nuestro queridísimo óvalo con el cual vamos a empezar. Bueno, tenemos 1, 2, 3 y 4. Creo que el que más sencillo resulta es este de día fijo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Estos nos van a establecer, entre otras cosas, cuáles son los términos en los que se puede girar, pero bueno, para evitar el cansancio de la lectura lo vamos a hacer un poco más dinámico, ¿de acuerdo? Entonces, a día fijo, entonces vamos a poner aquí, se establece un día determinado para que se pague la letra. Que aquí ya no creo que no hay complicaciones, es decir, por ejemplo, si yo celebro una letra de cambio hoy y quiero que me la paguen, a lo mejor me la van a, o estupulo, me la tienes que pagar el 1 de junio de 2020, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llueva, truene o relampaguee, el 1 de junio me tiene que pagar el girado, a mí, al girador, la letra de cambio. Entonces, eso es a día fijo, no hay de que, es que yo entendí que este día, yo entendí que otro, no, es determinante. Simplemente a esa fecha tú me tienes que estar pagando. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de la vista. En el caso de la vista no se estableció una fecha determinada. En ese sentido,
el girador puede acudir al domicilio del girado a requerir el pago. Y en ese momento, el girado tiene que pagar. ¿Qué es lo que pasa en esa estructura? Aquí nos estableció un día fijo, es decir, se nos olvidó, ¿no? Es decir, se nos pasó establecer como tal un día determinado para que se me pague, pero ¿qué sucede? Yo acudo a tu domicilio, tú que eres el que me debes, acudo a tu domicilio para que en el momento en que yo te presente y te requiera del pago, a partir de ese momento tú me tienes que estar pagando. Ahora, vamos con estos que resultan ser los más complejos. A cierto tiempo vista. Y vean esta situación. El girador le presenta la letra al girado y a partir de esa fecha correrán los días para que el girado pague, coma, debe de estipularse de forma concreta cuántos días después de ponerse la letra a la vista, coma, esta deba pagarse. Esta es otra forma, es decir, supongamos, yo establecí 30 días después de que te presente la vista para que el girado me pueda pagar. 30 días naturales. Entonces, supongamos que yo le presento el documento el día 20 de junio de 2020, ¿no? 20 de mayo, perdón, de 2020, y si estoy estableciendo 30 días después, es decir, yo llego al domicilio el 20 de mayo, le presento el documento y ya le digo, ¿sabes qué? Lo celebramos a cierto tiempo vista. Ah, bueno, está bien, entonces a partir de esta fecha empiezan a correr esos 30 días. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Si yo le presento el documento el 20 de mayo de 2020, él o los 30 días posteriores para que se pueda pagar se van a cumplir el 20 de junio de 2020. Entonces, así viene esa definición. En pocas palabras, vengo, te presento el documento y a partir de que te presento el documento ya empiezan a correr esos días que obviamente yo voy a estar requiriendo para el pago del mismo. Ahora, a cierto tiempo fecha. Vean, el girador estableció en la letra de cambio una fecha determinada para cobrarse. Sin embargo, a partir de esa fecha correrán los días que se determinen para pagar por parte del girado. Aquí vamos a ver esta situación. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo como tenedor del documento, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, supongamos que nuestra fecha es, nuestra fecha de que se termine el documento es el 20 de mayo de 2020. 20 de mayo de 2020. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿El 20 de mayo me tienes que pagar? No, porque a lo mejor a partir de esa fecha, que es el 20 de mayo de 2020, yo literalmente igual prefiero que corran a lo mejor 15 días después para que tú me pagues. Entonces, ¿cuándo se vencen esos 15 días después? Se vencen el 5 de junio de 2020. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
A partir de la fecha que se estipuló, a partir de esa fecha todavía corren los otros días que hayamos estipulado para que tú me puedas pagar. Entonces, así es como está básicamente esta estructura. A la vista, en el momento que yo te lo presento, en ese mismo momento me lo tienes que pagar. A día fijo, el día que se estableció, en la letra de cambio, ese mismo dinero tú me tienes que estar pagando. En el caso de cierto tiempo fecha y a cierto tiempo vista, dependiendo de la fecha de presentación, correrán los días, o bien dependiendo de la culminación del término, a partir de ahí empiezan a correr todos esos días. Entonces, en este caso siempre hay que tener mucho, mucho eso en cuenta. Entonces, vamos a ponerlo aquí un poquito más grande. Y para que lo tengamos en cuenta aquí, lo vamos a poner igual con colores. Para que se logre distinguir. Listo. Entonces, así es como tenemos nuestro requerimiento. Ahora, en esta situación, tiene que establecerse algo bien importante que tiene que ver con la cuestión de la aceptación. Pero ahorita me voy a ir con esta parte y antes quiero irme al tema del cheque, porque el cheque es otro documento que también sirve para, vamos a poner aquí, para poder expedirse, antes que me vaya con la aceptación de los documentos y la trascendencia. Pero bueno, voy a quitarlo para que pueda yo irme con el tema del cheque. Vamos a poner nuevo, vamos a poner una guardar. Listo, ya tenemos nuestra cuadrícula en blanco. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el cheque? El cheque en realidad es una forma de expedición de pago, ¿no? Es decir, yo a lo mejor para evitar el flujo en efectivo, tengo una cuenta bancaria y esa cuenta bancaria yo la voy a estar nutriendo de cierta cantidad mensualmente o quincenalmente o cuando yo quiera incorporarla. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo como empresa o yo como particular o yo como comerciante no quiero utilizar el efectivo, no me interesa manejar el efectivo, es decir, ir al banco, sacar el dinero y obviamente pagar. Sino lo que quiero es hacer más fácil, hacer transacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedo hacer transacciones o bien puedo pedir al banco un instrumento legal, en este caso es el cheque, que es una forma para que yo a mis clientes les pague, ¿no? O mis proveedores les pague yo la cantidad que adeudo, y ellos simplemente van a la institución bancaria y cobran ese dinero. Entonces, esa es otra forma también de poder estar celebrando títulos de crédito. Es más que una forma de pago para poder celebrarlo. Dice, el cheque solo puede ser expedido a cargo de la institución de crédito. El documento que en forma de cheque se libra a cargo de otras personas no producirá efectos de título. Y viene esta parte y lo que les decía en la clase pasada. ¿Qué pasa con el título del cheque? Voy a poner cheque. Me voy aquí. Puede ser nombrado de dos formas, ¿no? Nominativo, determinada, puede ser al portador. ¿Y qué es lo que pasa? Solo la persona a la cual se le libró el cheque, ¿no? puede cobrar. Al portador, cualquier persona puede cobrar. Entonces, esta es otra situación.
¿cómo es que vamos a estar dando nuestras regulaciones? Nominativo, solo una persona, la que aparece en el documento es la que lo puede cobrar. Y ya si hablamos acerca de los otros, bueno, ahí sí ya estaríamos hablando de que en el caso del portador, cualquier persona. ¿Por qué? Porque el documento no se señala a una persona determinada. Cualquiera que considere tener derecho o cualquiera que de alguna manera decida llevar a cabo el cobro, lo puede realizar. Y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la institución bancaria faculta a todos, ¿no? Eso implica prácticamente el portador. Cuando el cheque se emite al portador, faculto a cualquiera, ¿no? Que lo tenga para que lo pueda cobrar. Mientras que en el caso del título nominativo, ahí sí ya no, porque en el título nominativo sí ya forzosamente tiene que generarse una sola fórmula para poder pagarse. Y esa persona que aparece ahí es la única y exclusiva que lo puede pagar, otra más no. Pero bueno, así es como está. ¿Y qué es lo que pasa en el caso del cheque? Dice, el cheque solo puede ser expedido por quien tiene fondos disponibles en la institución de crédito. Está autorizado para liberar cheques a su cargo, ¿no? Esto es algo muy importante. Dice, solamente puede ser expedido por aquel que tiene fondos. Si yo creo mi cuenta bancaria, tengo mi chequera y emito cheques y el dinero que se piensa cobrar no está depositado en la cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? El detrimento o la consecuencia la voy a tener yo. ¿Por qué? Porque yo creé esa cuenta especialmente para poder ejecutar pagos. Si yo creé esa cuenta y no estoy ejecutando pagos, pues eso implica, entre otras cosas, que la institución está gastando al emitirme los cheques para que yo pueda ocupar esa cuenta. Obviamente también tecnología, personal, etcétera. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, ¿qué hace la institución? Si tú emites algún documento en donde pues lo está respaldando una cuenta bancaria que no tiene fondos, aquel que es el dueño de la chequera le tendrá que pagar al banco por esa expedición sin fondos. Es decir, que se estén intentando cobrar cantidades que obviamente no se tienen en las cuentas. Entonces, eso también implica este fenómeno. Ahora, ¿qué debe de contener el cheque? La mención de ser cheque, inserta en el documento. El lugar y fecha que se expide. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El nombre del librado, el lugar del pago y la firma del librador. Pues aquí vamos a poner esta parte. Partes en el cheque, ¿no? Y bueno, partes en el cheque, no me dejó. Aquí está. ¿Quiénes son las partes en el cheque? Ah, bueno, aquí tendríamos que hacer dos, ¿no? Vamos a borrar. Uno es el librador y el otro es el librador. ¿Qué pasa con el librador? Otra vez vamos a definirlos. Aquel que expide el título de crédito denominado cheque. Y quien es titular de la cuenta bancaria donde se respalda que aquí vamos a poner librado, ¿no? Aquel que puede cobrar el documento. Ahí el que puede cobrar el cheque, así vamos a dejar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí tenemos esas dos figuras, librador y librado. El librado es el dueño de la chequera y aparte el propietario de la cuenta bancaria y el que está obligado a estar teniendo esa cuenta bancaria con fondos para emitir pagos. Mientras que en el caso del librado, pues él sencillamente, o él sin problemas,
va a estar pues llevando a cabo el cobro del cheque para que no exista ningún tipo de problema. Él simplemente dice, yo lo tengo, yo voy a la institución bancaria y pues yo lo cobro. ¿Por qué? Porque a mí me lo libraron o a mí me lo dieron de manera nominativa, no veo la nominativa, perdón, o bien me lo dieron al portador. Y así quedó. Oh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cheque, entre otras cosas, toda esta regulación que ustedes están viendo aquí a partir del artículo 180, ¿no? En adelante, hablan acerca del tema de los títulos de crédito. Ahora, algo bien importante que tiene que ver con las aceptaciones, ¿no? Es decir, ahora sí vamos a ver el tema del cheque, de la letra de cambio y en el caso de el pagaré. ¿Qué pasa con las aceptaciones y cómo es que esto genera, pues que de alguna manera no se tenga algún tipo de detrimento? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a borrar esto. ¿Nuevo guardar? No. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién puede suscribir títulos de crédito? ¿No? Vamos a poner expresión voluntad en los títulos de crédito. Que era lo que yo les había manifestado la vez pasada. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Normalmente siempre lo atribuimos a la firma. Pero la firma tiene dos elementos. Uno es el nombre, el otro es la rúbrica. Paréntesis, el dibujo distintivo que cada persona crea. Y que lo identifica de las demás. Tenemos, así se expresa la voluntad a través de la firma que contiene estos dos, el nombre y la rúbrica. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Vamos a poner aquí. Las personas que intervienen en los títulos de crédito son las que están obligadas a firmar. Solamente las personas. En el caso del pagaré, acreedor y deudor. En el caso de la letra de cambio, girado y girador. Y en el caso del cheque, librador y librado. Esos son los que literalmente tienen que estar firmando. Pero ¿qué pasa? ¿Puede alguien más firmar un documento de esa naturaleza? Vamos a ponerlo aquí. Y la respuesta es sí. Otra persona puede firmar el título de crédito, aun cuando no pertenece a las partes. Es algo importante. Es decir, no es ni acreedor ni deudor, no es girado ni girador y tampoco es librado ni librador. Pero ¿qué es lo que sucede en este sentido? Aun cuando no pertenece a las partes. Tenemos esta situación. Vamos a poner lo siguiente. Cuando existe una persona que no sabe leer ni escribir,
o esta, no sabe leer ni escribir, coma, le puede pedir de favor a un tercero para que firme el título de crédito en su representación. Bueno. Esta tercera persona firmará el documento, pero debe escribir que lo está firmando a ruego del deudor, coma, girado o librado. Entonces, esto es algo muy importante. Es decir, en pocas palabras, aquel que va o aquel que se obliga a pagar, si de alguna manera, pues no, pues sí, en realidad no conoce muy bien, no sabe o no identifica de manera correcta los títulos de crédito, o a lo mejor alguien que no sabe leer ni escribir, le puede pedir a otra tercera persona. Por ejemplo, si yo no supiera leer ni escribir, pero necesito celebrar un título de crédito, le pido a mi hermano que a lo mejor diga, ¿sabes qué? Pues yo no sé leer ni escribir, pero tenemos que firmar el pagaré. Entonces yo te pido, hermano, que tú firmes el pagaré. ¿Qué es lo que pasa? Mi hermano va a llegar y va a firmar ese pagaré, pero también tendrá que decir, lo estoy firmando a favor y ruego ¿de quién? Obviamente de mí, ¿no? Porque de él no es la deuda es mía. Él simplemente me está apoyando en poder firmarlo porque yo no sé. Sin embargo, para que él no tenga responsabilidad, debe de estipularse allí que se está firmando a ruego de una persona. Entonces, eso es algo muy importante que siempre se debe de tomar en cuenta. El cómo es de alguna forma que estas situaciones pues pueden implicar que a lo mejor se pueda extender una obligación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque eso también lo tendré que aclarar. ¿Qué es lo que pasa si yo soy un tercero y firmo a nombre de una persona, pero no lo pongo? O sea, es decir, firmo a nombre de una tercera persona, pero no pongo ahí que estoy firmando ruego. Pues entonces, si yo no pongo que estoy firmando ruego de otra persona, porque esa no sabe leer ni escribir, entonces la deuda, lejos de aquella persona que me pidió firmar, ahora la deuda pasará a ser mía. Entonces, eso también tiene que tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque no queremos, obviamente, adquirir deudas que pues no son para nosotros, sino simplemente yo lo firmo porque el señor me pidió. Pero como pongo esta leyenda de que firmo a petición y ruego, quiere decir que no es mía la deuda. La deuda es del señor y el señor tendrá que pagar. Entonces, eso también es otra forma por medio de las cuales se puede generar un título de crédito de esta naturaleza y de esta envergadura. Entonces, eso también siempre debe de tomarse en cuenta. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner primera parte rojo, ¿no? Y ahí está. De acuerdo. Ahora, como podrán darse cuenta, el tema de los títulos de crédito resulta ser muy trascendente. No estamos hablando de una cuestión completamente efímera, por el contrario, siempre debemos de estar teniendo esto en cuenta. ¿Por qué? Porque los temas de los títulos implican mucha responsabilidad, y eso, pues, entre otras cosas,
de alguna forma, implicará cierta responsabilidad. Por lo tanto, pues nosotros no queremos algo de esta naturaleza, por el contrario, simplemente queremos no contraer obligaciones, ¿no? Sino lo que queremos es que se estipule perfectamente quién es va a ser quién es el que está dotando de la prestación, quién está dando el dinero, pero también quiero saber quién de alguna forma implicaría, ¿no? Que estemos firmando a nombre de otra persona. ¿Por qué? Porque yo no quiero adquirir esa responsabilidad, sino de alguna manera yo lo único que quiero o que quiero que se estipule es que pues esa persona no está en condiciones, no sabe a lo mejor el contenido y pues yo voy a estar en aptitud de poder dotarle de alguna forma, o por así llamarlo, de esa facilidad para que él pues no tenga ningún tipo de consecuencia. Pero bueno, creo que vamos a un video, ahorita lo vamos a ver. Y listo. Bien, algo también importante en el caso de las firmas a ruego, ¿no? Es decir, cuando alguien me va a firmar de manera distinta, también debe de estipularse el tema de la huella. Vamos a ponerlo aquí. Huella dactilar. Uf, no se ve. Listo. Entonces, híjole, no. Entonces, también es algo importante, huella dactilar de la persona que no sabe leer
ni escribir, coma, pero adquiere la obligación de pagar. Entonces, aquella persona que te pida que firmes el subroga, ella sí tiene que poner y estipularse su huella dactilar para que se identifique y diga, bueno, esta persona es la que contrae la deuda, pero pues como no sabe leer ni escribir, pues de alguna manera ella es la que va a estar teniendo esta situación de subsanar a través de la huella dactilar. Pero bueno, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.